¿Dónde se encuentra la ciudad de Charlotte? Se encuentra en la región sureste de los Estados Unidos. La ciudad está en la parte sur del estado de Carolina del Norte, cerca de la frontera con otro estado, Carolina del Sur. El Océano Atlántico está 4 horas en coche al este y las montañas quedan 2,5 horas al oeste. Hay 100 condades dentro del estado de Carolina del Norte. Charlotte es una ciudad en el condado de Mecklenburg. El cercado de la ciudad de Charlotte está dividido en 4 partes y está rodeado por una carretera. Bueno, una historia en breve. La llaman la ciudad reina en honor a la reina Carlota de Mecklenburg-Strelitz. También tiene el nombre de nido del avispón por la actitud rebelde de los pobladores durante la guerra de la Revolución Americana. Por mucho de su historia, Charlotte fue una ciudad pequeña con poca industria. Charlotte empieza a ser importante como centro bancario en la década de los 70 y 80. La ciudad experimentó un crecimiento asociado con la industria bancaria y seguido su expansión desde entonces. También es interesante notar que Charlotte y Arequipa se hicieron ciudades hermanas en los 60. Bueno, esta foto muestra la área que se conoce como Uptown porque está situado en una colina. El edificio más grande que se ve en la foto es del Banco de América. Aquí es otra vista de Uptown donde se ve ambos el estadio del equipo de fútbol americano, los Panthers, y también tanto como el edificio de la compañía de Energía Duke. Y también aquí hay una vista del horizonte de la ciudad de noche. Bueno, datos sobre la ciudad. Es la ciudad más grande en Carolina del Norte con una población de 800,000. Es la ciudad gracias, más grande en términos de población en todo el país de los Estados Unidos. Tiene un tamaño de 780 kilómetros cuadrados y también el presupuesto anual es de $2 billones. Hay más de 7,000 personas empleadas por la ciudad de Charlotte. Charlotte no tiene home rule, gana toda su autoridad legal de la Asamblea General de Carolina del Norte, y esto es un poco típico en los Estados Unidos. Por ejemplo, el cabildo de la ciudad no puede implementar un impuesto sin que la Asamblea General leyes de autoridad para hacerlo. Okay. Un poco más datos. Centro financiero más grande del país después de la ciudad de Nueva York. Otras industrias, energía, medicina, análisis de datos y NASCAR, carrera de autos, y un poco de datos socioeconómicos. Ok. Ahora, ¿me escuchan? Me toca a mí porque hay muchos números acá. Bueno, en términos de la población, por los censos que tenemos, sabemos que el 50%, o sea, el medio de la población es de descendencia euroamericana.
tenemos 35% de la población que es de descendencia afroamericana y luego casi un 15% que es de descendencia latino-hispano. En términos de género vemos que es casi igual, ¿no? 51% de mujeres en la ciudad de Charlotte y luego 49% de hombres. El ingreso anual por domicilio, ¿no? El promedio es de $53,000. Y también queríamos indicar que un estudio que salió hace un año indicó que la ciudad de Charlotte tiene el peor puesto dentro de las 50 ciudades más grandes de Estados Unidos en términos de movilidad ascendente. O sea, si tú naces en una familia que tiene poco dinero, en la ciudad de Charlotte es muy difícil que subes. Y esto viene a ser muy importante, sobre todo para la población afroamericana en la ciudad de Charlotte. Entonces, no es algo, digamos, que el gobierno de Charlotte habla mucho, ¿no?, sobre pero es muy importante para entender los problemas que sí surgen dentro de la ciudad de Charlotte. Ok, y ahora me caigo un poco. Gracias. Ok, bueno. Aquí hay una foto de la carrera de otros que hacen en Charlotte que se llama NASCAR. Ok. Gobernación de la ciudad. Charlotte tiene una forma de gobernación que se conoce como City Manager, City Council. Esto quiere decir que tenemos un alcalde, pero nuestro alcalde no es muy fuerte porque no tiene muchos poderes. El cabildo de la ciudad tiene la responsabilidad de determinar las reglas y la política de la ciudad. Luego el City Manager, o sea, el gerente de la ciudad, y su personal están a cargo de realizar estas reglas y o política. Entonces, el cabildo tiene mucho poder. Esto es distinto que otras ciudades grandes en los Estados Unidos, como Nueva York, Chicago y Miami. Ellos tienen una forma de gobierno donde el alcalde tiene más poder que el cabildo. Bueno, el alcalde terminó de 2 años y no tiene un voto en las reuniones, pero sí puede hacer un veto. Y el cabildo de la ciudad, 7 miembros quienes representan un distrito determinado dentro de la ciudad, terminó de 2 años. Hay 4 miembros quienes representan toda la ciudad, no un distrito especial, y terminó de 2 años. Aquí es una foto del actual alcalde y cabildo. El alcalde, Dan Clodfelter, está en medio en la corbata roja. En total hay 4 mujeres en el cabildo y 7 hombres. 6 de los miembros del cabildo son afroamericanos. Hoy día tenemos elecciones en Charlotte y mañana tendremos un nuevo alcalde y también varios miembros nuevos del cabildo. Hace 2 años, el alcalde de Charlotte fue arrestado por soborno. Fue la primera vez en la historia de la ciudad y esperamos que sea el último. Actualmente, ese alcalde está en la prisión. El presupuesto. El proceso del presupuesto es el trabajo más importante que hace el cabildo. Es un proceso muy largo para juntar el presupuesto y aprobarlo. Durante todo el año, el cabildo y sus numerosos comités discutan cuestiones acerca del presupuesto, pero la conversación sobre el presupuesto empieza en serio en el mes de enero. El proceso para desarrollar el presupuesto empieza en octubre, cuando cada ministerio o departamento hace sus reportes sobre lo que necesitarán en el año próximo. En mayo, el gerente de la ciudad hace la presentación del presupuesto a cabildo.
En el mismo mes de mayo, el Cabildo tiene una audiencia abierta al público para escuchar comentarios sobre el presupuesto. En junio, hay un voto del Cabildo para aprobar el presupuesto. En julio, empieza el nuevo año fiscal. El Cabildo hace el presupuesto. Luego es el personal de gobierno de la ciudad de Charlotte, las 7,000 personas, quien van a ocupar de ese dinero para hacer el trabajo de la ciudad. Esas 7,000 personas trabajan bajo el gerente de la ciudad. El gerente es nombrado por el alcalde cabildo para llevar a cabo sus principios y encargarse de los asuntos cotidianos de la ciudad. El propósito con este puesto es que el gerente sea alguien que no es político y que tenga una perspectiva profesional y neutral. Todo personal de la ciudad de Charlotte están bajo la supervisión del gerente. También es el trabajo del gerente de asistir a los miembros del cabildo en su trabajo de crear política urbana. Por ejemplo, ofrecer consejo experto tanto como apoyo administrativo. El personal de gerente tiene la responsabilidad de establecer la agenda para el cabildo. Aquí hay una foto del gerente actual de la ciudad de Charlotte. Esto es un puesto muy importante, pero no es un puesto por lo que los ciudadanos pueden votar. Aquí hay un organigrama. El alcalde y el cabildo están encima de todo. Y 3 posiciones nombradas por el cabildo son gerente, fiscal de la ciudad y escribano de la ciudad. Ok, me toca a mí hablar un poquito más. Voy a ver. Yo no trabajo para la ciudad de Charlotte, pero voy a ver si puedo explicar. Entonces, hemos hablado un poco del alcalde y el cabildo. Es súper importante este puesto de gerente de la ciudad de Charlotte, ¿no? Porque tiene muchos trabajos su cargo. Y luego él, con el escribano de la ciudad y el abogado de la ciudad, esos 3, ellos solamente hablan con el alcalde y el cabildo. No tienen otros jefes. O sea, ellos sí son como los políticos y los puestos más importantes para la ciudad de Charlotte. Y acá estamos hablando de 3 secciones, ¿no?, de personal que son más de 7,000 y todos trabajan para él, ¿no? Entonces ahí es como la organización más o menos. Hay varios departamentos o ministerios y Rob va a hablar un poquito sobre ellos. Luego hay la oficina que está apoyando al gerente en términos de cosas de fiscal, su asistente, etcétera. Y luego hay ministerios de apoyo y a varios de ellos también, del cual va a hablar. Pero vemos que eso ahí, ¿no?, es como el tribu más importante y luego abajo todo el personal. Y va bien es el personal bajo acá. Gracias. Okay. Hay 5 áreas de política en que todo personal debe enfocar. 1. Seguridad de comunidad. 2. Desarrollo económico. 3. Medio ambiente. 4. Desarrollo de barrios y vivienda. Y 5. Transportación. Hay varios departamentos de servicios que reciben fondos del presupuesto del cabildo. Policía, bomberos, planificación, servicios de residuos sólidos, transportación, servicios de barrios y comercio, ingeniería y administración de propiedades. Estos 3 ministerios recuerdan dinero a través de los servicios que ofrecen al público. No reciben dinero del presupuesto del cabildo.
Se llaman enterprise funds o fondos en iniciativas. Bueno, aviación, Charlotte Area Sistema de Transporte y Agua Charlotte. También hay otros ministerios de apoyo que ofrecen una variedad de servicios. Servicios financieros, tecnología y innovación y recursos humanos. El Cabildo se reúne casi cada día lunes en una sala dedicada a ellos. Aquí hay una agenda típica de una reunión. Primero, los miembros del Cabildo se reúnen para escuchar a reportes para que tengan más información sobre los asuntos de su agenda. Luego hay un tiempo de comentario libre. Cualquier persona del público que quiere hablar tiene 3 minutos para hacerlo. Después, los miembros del Cabildo hablan entre sí antes de tomar acción o votar, y toda la reunión está abierta al público y también sale en la televisión en vivo. El proceso es muy transparente. Al terminar, quiero destacar 3 asuntos importantes que el Cabildo está discutiendo en este momento. 1. Transportación. Cómo encontrar fondos para más transporte público. 2. Desarrollo económico. Generar oportunidades de trabajo para personas de bajos recursos económicos. Y 3. Seguridad de la comunidad, la policía y los bomberos. Bueno, ¿preguntas? Si alguien tiene una pregunta, y espero que tengan, yo le voy a traducir la pregunta tanto como la respuesta. Así que adelante, si quieren en inglés está bien también, pero adelante en español con las preguntas, ¿ok? Sí, ¿cómo se podría plantear el sistema que tienen en Charlotte aquí, por ejemplo en Perú? Es una realidad totalmente distinta. ¿Cómo se podía qué? Plantear. Okay, this might require you to know a little bit more about Peru, but she was saying what would be things that work in the government of Charlotte that suggest trying to what do you see that works well for us? So there's a lot of public participation in the Charlotte City government. Bueno, dice que una de las cosas que cree que es bueno y que puede trasladar sería la participación de muchas personas donde el público en el sistema de gobierno, porque eso añade más voces. One of the items I did not talk about was the number of committees that are made up of public citizens that advise the city council. Y dice que otro tema que realmente no ha tocado acá es que hay muchos comités que tiene el gobierno de Charlotte, y en esos comités siempre va a haber, por ejemplo, un miembro del cabildo, pero también vas a ver representantes del público que no son políticos, y ellos vienen a esas reuniones de comité, ¿no?, para ofrecer sus pensamientos, sus opiniones, datos de la comunidad, etc. Entonces es muy importante que tenga esos comités para que funcione el gobierno. O sea, sin ello no van a entender cómo está funcionando muchas cosas dentro de la ciudad. Entonces lo ve a esos comités como algo muy importante también. In our Constitution, we are a government by the people and for the people. So it's very important to our politicians that they represent the voice of their citizens.
Y dice que en la Constitución estadounidense, que bueno, ya es muy vieja, pero dice que es un gobierno para la gente y por la gente. Entonces, encontrar maneras de que la voz del pueblo, ¿no? Sea, o de, bueno, varias voces de un pueblo, sea parte del sistema de gobierno es muy importante. Citizen involvement can also be difficult for the staff because they know that they have a very strong voice, so they will often call with lots of questions and lots of complaints that staff have to respond to. Dice que, bueno, no es siempre fácil, ¿no?, pedir la voz de los ciudadanos que participen, y a veces es muy difícil para los, ¿cómo se dice?, la administración del gobierno de la ciudad de Charlotte, porque sí hay personas que tienen una opinión muy fuerte sobre un tema, entonces llaman mucho a esas oficinas, ¿no?, como molestando hasta que salga algo. Entonces dice que a veces que es un poco difícil, ¿no?, para los que trabajan para el gobierno de la ciudad, porque sí hay una opinión muy fuerte, entonces sí hay un grupo que siempre está llamando, mandando cosas, pidiendo que les haga caso, entonces no, sale un poco difícil, pero también es importante para que todos piensen que tienen voz o tienen poder como parte del proceso. Gracias. Quería saber en qué consiste la creación de una política urbana. She wants details about how they work on creating policies for sure. Dice que va a hablar de una política medioambiental porque es lo que conoce mejor como ejemplo. Okay? So usually a policy idea will start with a city council member, or it could start with a staff member and then be presented to the city council by the city manager. Ok, entonces, si hay una idea sobre una nueva política o un nuevo programa que quieren implementar, es probable que eso va a nacer con un miembro del cabildo. O sea, tal vez son personas que viven en su distrito que hablan con él sobre esta política. También pudiera ser alguien de una idea que viene de uno de esos comités, ¿no? Pero luego él o ella, como miembro del cabildo, ellos van a plantear esa idea en el cabildo, y ahí va a haber debates, ¿no? Y puede ser que son muchos meses o muchos años hasta que salga algo, pero casi siempre esa idea nace con un miembro del cabildo en conjunto con ideas de su distrito o uno de los comités. So the idea literally needs to be presented at a city council meeting, and then the city council will send it to the proper subcommittee for that policy area. Really? Yes. All right, so then did you say it'll be discussed in the subcommittee with the city council members who ask questions of the staff, and the staff brings back information? Entonces dice que ya después de que plantean la idea, ¿no?, que va luego al comité, ¿no?, de qué se trata, que está relacionado con ese tema, y que va a ver cómo ellos van a buscar más información, luego lo presentan a los miembros de cabildo, y puede ser como que pasan así como una pelota, ¿no?, jugando un poco a través de varios meses. And then often the committee will create, the council committee will create a citizen committee to work with staff on the policy. Y dependiendo del tema, si es algo que, digamos, es un poco delicado, es probable que van a pedir opiniones del público. Entonces, es posible que creen un comité solamente de ciudadanos para que ellos ofrecen sus opiniones sobre el asunto antes de que actúen en el cabildo.
So, for example, Charlotte is known as the city of trees, and one of our council members wanted more trees preserved when a site is developed. Okay. Entonces, en términos de cuestiones medioambientales, Charlotte se conoce como la ciudad de los árboles porque tiene muchos árboles en comparación con otras ciudades estadounidenses. Y hubo un miembro del cabildo que quiso que, por ejemplo, cuando hay construcción nueva, que se preservan tantos árboles que puedan. So the development community did not like this idea. Bueno, no estaban de acuerdo con esta idea muchos que trabajan en la construcción y desarrollo de nuevos edificios y varios en Charlotte. Entonces, había gente que estaba a favor y gente que estaba en contra. So the committee that was created had staff, but then people for saving trees, and then people who. Entonces crearon un comité, ¿no? Con el señor del cabildo que tenía esa idea y personas que estaban a favor de esta propuesta, pero también personas que estaban en contra, o sea, representantes de esos negocios de desarrollo y construcción. Construyeron un comité con ellos. Okay, so a recommendation goes from the citizen committee to the environment committee, who then can make changes, but eventually they vote for a policy to go to the full city council for a vote. Ok, casi estamos llegando al final del proceso, es muy largo, ¿no? Bueno, entonces ese comité, ¿no? De ciudadanos y el miembro del cabildo, ellos tienen que hacer un reporte al comité de asuntos medioambientales. Y ese comité, que es un comité oficial del gobierno de Charlotte, ellos tienen que hacer su recomendación al cabildo para ver si ya van a cambiar algo, va a haber una política nueva. En este caso sí hubo, y luego cuando llega esta nueva política, entonces el cabildo, no el alcalde, pero los miembros del cabildo van a votar que sí o que no. Bueno. ¿Qué tan importante es el rol que cumplen los sindicatos en la comunidad de Charlotte? Oh, he wants to know what role unions have in Charlotte. None. So, Casi no hay. ¿Lo puedes creer? Casi no hay. well, North Carolina is one of the few states in the United States that, by law, does not allow unions. Bueno, yo soy historiadora y te podía dar otra ponencia sobre esta cuestión porque es bien fascinante. Tiene que ver con el estado de Carolina del Norte. Estamos hablando de la región sur de Estados Unidos y tienen una larga historia de pelear contra los sindicatos, ¿no? Mucha violencia, mucha rebelión, muchas muertes a través del siglo XX. Y hoy en día, Carolina del Norte tiene una ley que no puede haber sindicatos. Eso no es lo mismo en todas las regiones de Estados Unidos, pero en Carolina del Norte sí. Esto viene a ser muy importante porque para muchos negocios eso es algo bueno. Quiere venir a Carolina del Norte porque no puede haber sindicatos, pero por otros es muy malo. Entonces, súper buena pregunta y eso es algo es único de Carolina del Norte, pero también muy distinto que Perú. There are a few exceptions. So police and fire, and then like the bus transit drivers. But they don't have much power. Hay algunas excepciones que policía y bomberos pueden hacer uno, pero es local y no tienen mucho poder. Pero digamos, es bastante... El gobierno de Charlotte sí trata bastante bien a su policía y a los bomberos. Buena pregunta. Son buenas preguntas. ¿Tienen más? Dice que también, porque algunos o varios de ustedes están estudiando Derecho, él trabajó de abogado muchos años antes de hacer estas cuestiones de medio ambiente, entonces por si acaso tienen alguna pregunta sobre el derecho, también le pueden hacer la pregunta. Pero veo que hay una pregunta acá.
Bueno, sí. Mi pregunta iba por el lado de cómo es que las políticas nacionales se alinean al gobierno de Charlotte, por decirlo así. O sea, a través de qué, no sé si hay una entidad específica, qué mecanismos utilizan o mediante qué representantes lo hacen en el gobierno central. Ya, o sea, pero no del Estado, sino nacional. Nacional, sí. Okay, so she was asking about how national politics line up with what happens in Charlotte's government. It's a great question. Muy buena pregunta, dice. Está pensando. The state politics are more important on the city level than the national politics are. So I'll say that in the beginning. Okay. Lo que dice es que para el gobierno de la ciudad de Charlotte es mucho más importante la política del estado de Carolina del Norte, esa Asamblea General de Carolina del Norte, que la política de que está pasando en la capital de Washington. Okay, y va a dar un ejemplo. So, remember the term home rule. So we're one, all our authority has to come from the General Assembly. So we're a very democratic city, and our policies are often very different than the now very conservative Republican General Assembly. You mean democratic, not generally like party. Yeah. Al principio de la presentación, Rob dijo que en Charlotte lo que tienen es home rule, y eso quiere decir que realmente todo el poder del gobierno de Charlotte viene de la Asamblea General de Carolina del Norte. Y inclusive me ha dicho anoche que si un día deciden la Asamblea General que quieren acabar con el gobierno de Charlotte, tienen el poder de hacerlo. No les viene a ser muy bueno porque sería un caos con una ciudad de casi 1 millón de habitantes, pero sí tienen el poder de poder hacer eso. Ahora estamos viviendo una etapa en Carolina del Norte donde la asamblea es muy, muy conservadora. O sea, a la derecha de los conservadores. Y eso está choque un poco con la política de la ciudad de Charlotte, que viene a ser más como a mediados de, porque con la situación bancaria, por un lado quieren unas reglas conservadoras, pero por otro quieren que las cosas andan bien, ¿no? Entonces, más o menos vemos la política en Charlotte viene a ser más demócrata o mediados, no sé cómo se dice, pero dentro de la republicana y la demócrata. Pero el gobierno en el estado de Carolina del Norte en este momento es muy, muy conservadora. Entonces, las elecciones, como he dicho, son hoy. Y sabemos que ya el que es alcalde, que vimos en la foto, ya no va a ser alcalde mañana. Eso ya lo sabemos. Y varios miembros del cabildo van a cambiar también. Entonces yo creo que vamos a ver, ¿no?, cómo sale, pero puede ser un momento muy interesante. Sorry. Okay, so one example of that is, so the General Assembly has a lot more rural representatives than urban representatives. So this past session, they wanted to give more of the sales tax collected in the city to the rural counties. Okay, un ejemplo muy específico. En términos de la representación política en la Asamblea General de todo el estado de Carolina del Norte, hay representantes de áreas rurales, ¿no? Y la ciudad de Charlotte es una área urbana. Entonces, las áreas rurales tenían más poder en la Asamblea General. Ellos introdujeron, gracias, una ley. Querían sacar una porción de los impuestos que ya iba a la ciudad de Charlotte para su presupuesto, ¿no?, en años anteriores, y dijeron, no, lo vamos a poner en los sitios rurales. Entonces, la ciudad de Charlotte se encontró de repente con una situación completamente inesperada en términos de su presupuesto, porque perdieron dinero a causa del cambio que hicieron en la capital de Carolina del Norte.
Sí. 2 años es el periodo para un alcalde y también para la gente que labora con el organismo. ¿Tú crees que 2 años son suficientes para que las metas que se traza este nuevo alcalde So o hay 2 years is long reelección? enough. Yeah. Personally, no. The reason, and the city council and mayor recently voted to consider a 3 or 4 year term. Just to But, consider. well, yeah, whether they wanted to do it or not. Okay, let me just do that. Okay. Ok, dice que en su opinión personal 2 años no es bastante. Y en el año pasado el cabildo y el alcalde discutieron la posibilidad de hacerlo de 3 años o 4 años. A ver, para decirlo. So the reason I don't think it's long enough time is because they really only have 1 year to do work. And then the second year they have to spend on fundraising and campaigning. So they have less time to spend on work. But do you think that they're going to change it? Oh, I'll get to that. Ok, y dice que con los 2 años realmente tienen 1 año para trabajar y el otro año están buscando fondos para ya hacer su campaña de nuevo. Entonces realmente de los 2 años, 1 año tiene para trabajar mucho para la ciudad. I don't think they're going to change it because 2 things. The environment in Charlotte does not favor strong politicians. So politicians, so the city council and the mayor are only part-time. The city manager is supposed to really run it. And they believe that it's important to have frequent turnover of ideas. Ok, dice que no piensa que lo van a cambiar hasta 3 o 4 años y he dicho que hay 2 razones por ello. El uno se base en la estructura del gobierno de Charlotte que ya hemos hablado, que es un gobierno donde el alcalde tiene poco poder, especialmente en comparación con ciudades como Nueva York, o Miami o Chicago, ¿no? Entonces ya hay una historia bastante larga de que el alcalde y tampoco los miembros del cabildo no tienen mucho poder económico y para todos ellos es un trabajo de tiempo, no es tiempo completo, ¿cómo se dice? Es tiempo parcial, o sea, ellos tienen otros trabajos, ¿ok? Entonces en eso vemos y con la estructura que hemos visto que la persona que es tal vez más importante es ese gerente, ¿no? Que está a cargo de la ciudad. Entonces es por una razón la estructura, no lo van a cambiar. Por otro, porque la ideología de muchas personas, ellos piensan que es muy bueno tener la oportunidad de poner a alguien nuevo con nuevas ideas y nuevas experiencias en la posición de miembro de cabildo o de alcalde. El gerente puede seguir mucho tiempo sin cambiar. Yeah, how long can the manager work? As long as the city council lets them. Yeah, él está en su posición con lo aprueban el cabildo, the council, right? Yeah. Entonces, Here's a review every year. cada año le pueden despedir si no les gusta, pero si les cae bien, puede ser año tras año tras año. Entonces, tiene bastante poder, ¿no? Muchas veces en nuestra casa, cuando llega del trabajo, yo escucho cosas sobre el gerente de la ciudad, mucho más que el alcalde. Entonces, en mi opinión, tiene bastante poder el gerente. So can I ask another question? Oh, yeah. Yeah. Okay. So I was wondering, what are some things that they hear about the United States government? Like, what are some of the first things that come to mind? Bueno, tenía una pregunta para ustedes y quería saber si tienen ideas sobre cómo funciona, o sea, antes de escuchar esto, ¿no? Si tenían ideas de cómo funciona el gobierno en Estados Unidos, a nivel nacional, a nivel de una ciudad, si tenían ya ideas formadas antes de venir acá. Un gobierno totalmente descentralizado, que también tenía políticas ambientales, bueno, no tomaban mucho las políticas ambientales en cuenta, no facilitó todo, no
Okay, so she said a really centralized government and a government that ignores a lot of environmental things like Kyoto. Yeah. Yes, especially on the federal level. Yeah. I think now we're seeing a lot more power or a lot more work getting done on the city level, especially with the environment. Bueno, dice que sí, definitivamente, tienes razón, pero es interesante si ves los diferentes niveles del gobierno, hay mucho más trabajo en términos del medio ambiente que está pasando en ciudades o áreas locales que no vemos el respaldo del gobierno nacional para eso, pero sí existe a un nivel, bueno, más personal, más comunitario, más urbano. And on the federal level, the politics are a mess. But specifically on the environment, I think President Obama in the past year has really started to take unilateral action to protect the environment more. Bueno, la política ahora en la capital, en Washington, es muy complicado. Es todo un lío, pero como es el último año del presidente Obama, ha podido hacer unas cosas más fuertes, tanto con el medio ambiente como otras cosas que no había podido hacer antes durante su presidencia. ¿Otros comentarios? ¿Otras preguntas? Tengo una pregunta. ¿El caso de Volkswagen tiene algo que ver con la política ambiental? Porque, o sea, retiraron todos esos vehículos porque emitían gases por encima de los estándares. Entonces, de alguna manera se quedaba el ambiente. She wondered about Volkswagen, and she was wondering about They fake their emissions. Yeah. And what impact that's had, or? Y, a ver, dime de nuevo qué es el impacto, ¿no? Sí, o sea, el caso de Volkswagen tiene algo que ver con las políticas ambientales que de alguna manera empiezan a tener más valor en Estados Unidos. Yeah, like there's policy issues around, or if there were political factors in terms of how Volkswagen was operating. I don't think there were political factors. I think Volkswagen was trying to avoid the laws, the air regulation laws in the United States. And now the question is, will the federal government bring criminal or civil actions against them under the Clean Air Act? But do you think they were being supported in some way by the U.S. or they were supplying by that? I don't think so. Dice que él piensa que no, o sea, que no hasta el momento de ahora, pero ya vamos a ver qué decide hacer el gobierno federal de Estados Unidos, si van a no sé cómo se dice, van a hacer un juicio criminal en contra de ellos por las irregularidades, no, las cosas ilegales que hicieron. Yo tengo una pregunta, y yo pensé que alguno de ustedes iba a hacer esta pregunta, porque el título dice, es una ciudad bancaria. ¿Cómo se gobierna una ciudad bancaria en Estados Unidos? Entonces, mi pregunta es, bueno, y como dice en la presentación, no fue muy importante Charlotte como centro bancario hasta los 80, o sea, empezó a crecer en los 80, ¿ya? Y luego viene a ser muy importante. Entonces, mi pregunta viene a ser, ¿cuáles son las cosas buenas o malas de ser un gobierno en una ciudad que tiene la industria bancaria como algo muy fuerte? So I'm just curious about how city government relates to the banking industry and if there are pluses or minuses. Well, Charlotte, what really helped grow Charlotte into its current size and status was the banking industry. So the gentleman who led that bank and a few others really had a vision for the city and how they wanted it to grow. And they worked closely with city
government leaders to make that vision happen. Bueno, dice que realmente la ciudad de Charlotte que conocemos hoy no podía ser lo mismo sin la presencia de la industria bancaria en ello. Entonces, realmente ha sido debido a una visión de un hombre que se llamaba Hugh McCall, que trabajó en la sección bancaria, y él trabajó bien cerca con el gobierno de la ciudad de Charlotte durante los 80 y los 90, porque él tenía una visión, ¿no?, de que podemos tener otra ciudad bancaria fuera de New York, y quería que Charlotte sería esa ciudad, y la verdad es que llegó a ser así. Entonces es parte por esta visión de ese hombre, pero también porque hubo colaboración con el gobierno. The city has a strong history of collaboration between the public sector and the private sector, but things don't go forward without that collaboration, cooperation, and discussion. Okay. Major issues. Yeah. Y dice que también para casi todos los asuntos más importantes en la ciudad de Charlotte, el gobierno siempre trabaja en colaboración con el sector privado, y en Charlotte eso va a ser los bancos, ¿no? Entonces esa colaboración es muy importante. Obviamente es importante porque apoyan a la ciudad de Charlotte con dinero. Entonces es bueno para buscar una manera de hacer esa colaboración. Yo iba a comentar también que puede ser malo, por ejemplo, en 2008, cuando cayó en la bolsa, muchas personas en Charlotte perdieron sus trabajos, y fue una etapa muy difícil para la ciudad, pero luego se cambió la cosa y ya ha vuelto a ser importante.